que se llama movimiento parabólico. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Movimiento en dos dimensiones. Obviamente, ¿por qué? Porque se mueve en el eje X y se mueve en el eje Y. ¿Sí? Y se le conoce, como dije hace rato, movimiento parabólico. Observemos. El movimiento rectilíneo, ¿qué era? Movimiento en línea recta. ¿Sí? Entonces, mira, está la línea recta, está mi cuerpo, el objeto, y mire, movimiento rectilíneo. ¿Sí? Luego, el movimiento circular. Tengo mi móvil y mire. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el movimiento parabólico? Es como la unión del movimiento rectilíneo con el movimiento circular. ¿Sí? Y mire, forma una parábola. ¿Sí? Listo. Entonces vamos viendo. Proyecciones horizontales. El movimiento de un objeto proyectado horizontalmente o paralelo a una superficie plana. Haga cuenta que es un edificio. Aquí se encuentra el móvil. Y mire, ¿sí? Yo le empujé y describió una parte de la parábola. Sí, entonces el movimiento parabólico forma una parábola o una parte de él. Entonces, ¿qué datos tenemos en el movimiento parabólico? Obviamente la altura, igual con la letra H, ¿sí? Tenemos la distancia horizontal con la letra X. En donde existen dos movimientos. Entonces, mire, por favor. El movimiento vertical, mire, el movimiento vertical, ¿cómo va aumentando el movimiento vertical? ¿Por qué va aumentando? Por el efecto de la gravedad. Y en el movimiento horizontal, mire, ¿sí? Con la misma velocidad. Es decir, al momento que está cayendo un móvil en movimiento parabólico, tiene dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. Nos vamos a explicar. En el eje X ocurre el movimiento horizontal, ¿sí? En donde es constante. Es decir, muchachos, que en el eje X existe el movimiento rectilíneo uniforme. En el eje X, movimiento rectilíneo uniforme. Es constante. ¿Sí? Mire, la trayectoria es la misma. Mire cómo se mueve el vector. Constante. ¿Sí? Es decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Y en el eje de las Y, el movimiento obviamente es vertical. Entonces, mire, descripción de la parábola. Y mire, como caída libre, vea. Si ve cómo aumenta la velocidad, empezó en 0. Y mire, cada vez va aumentando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que el movimiento parabólico se compone de dos movimientos. En el eje X, movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y, caída libre, o si hace una parábola perfecta, tiro vertical.
¿sí? No se olvide que aquí es acelerado debido a la acción de la gravedad. Entonces, por favor, mire la imagen. Las flechas con amarillo, en este caso, son la caída libre. Entonces, como usted está viendo, cada que transcurre el tiempo, BY se va haciendo más grande. ¿Por qué? Porque por la gravedad el móvil va adquiriendo más aceleración, ¿sí? Más velocidad. Pero en el eje X, las flechas de color rojo, mire que la velocidad en cualquier punto es la misma. Es decir, las flechitas BX son iguales en cualquier momento, mire. Pero las dos, como son coordenadas rectangulares, forman el vector velocidad. Y mire cómo el vector velocidad va aumentando. Es decir, el vector de color azul va aumentando, ¿sí? ¿Por qué va aumentando? Porque si yo boto un objeto en forma de una parábola, cada vez va yendo más rápido, sería la palabra. ¿Sí? Entonces, no se olvide de eso. Entonces, mire cómo va la pelotita, mire. Aumenta en el eje Y, perdón, y en el eje X va a la misma velocidad. Entonces, vamos a definir unos parámetros. Miren, aquí tengo mi parábola. Aquí tengo mi móvil. Sí se dio cuenta que partió desde el reposo, pero el reposo en el eje Y, no en el eje X. ¿Sí? Entonces, miremos. Caída libre. Y la altura es la misma. El objeto morado y el objeto rojo tienen la misma altura. El uno en caída libre, el otro en movimiento parabólico. ¿Sí me entiende? Entonces la altura es igual para ambos móviles. La distancia recorrida por el móvil color lila, mire, está con verde. Esa es la distancia que ha recorrido en el eje X. Entonces veamos las velocidades en un momento. Bx, siempre la misma. By, siempre va aumentando. Y b, que es el vector resultante. Lo que vimos del primer parcial sobre vectores, mire. ¿Sí? Aquí está el ángulo. Sí, el ángulo Q le puse aquí. Entonces, mire, la velocidad será igual, por teorema de Pitágoras, a la raíz cuadrada de las componentes rectangulares elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el vector velocidad no es más que la hipotenusa de los catetos. Velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, si yo quiero sacar el ángulo, seno de Q, cateto opuesto sobre hipotenusa, me quedaría BY sobre B. ¿Sí? Entonces, BY será igual a velocidad por el seno del ángulo Q. Y coseno de Q será igual a BX sobre la hipotenusa B. Si yo despejo BX, B está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces BX será igual a velocidad por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante de este tema, muchachos? Que necesitamos de los temas anteriores. Mire, teorema de Pitágoras, ley de senos y de cosenos, vectores.
Entonces, como conclusión, yo le puse, existen dos tipos de componentes de la velocidad. Un componente en Y, BY, y otro en X, BX. Pare de contar. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Sí se dio cuenta el movimiento? Mire, movimiento parabólico. Describe una aquí vamos a hacer una parábola perfecta, mire. Entonces, ¿cuál es la altura máxima? El punto medio de la parábola hacia abajo, mire, esa será la altura. Es la altura máxima que alcanza el proyectil. Y de color amarillo es la distancia máxima que alcanza el proyectil. A esa distancia se le conoce como alcance. ¿Sí? Como alcance. ¿Qué significa? Que cuando usted lea esta palabra en algún ejercicio alcance, ya le está diciendo que es un movimiento parabólico. Entonces, mire, nuevamente, mire, la pelotita. Y mire, Vx es constante. Y By, mire, empezó con una gran velocidad, pero cada que sube, Bx es el mismo, no cambia, pero By va disminuyendo, mire, como el tiro vertical, mire, disminuye, disminuye By. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llega a ser cero. Mire, llegó a ser cero. Como llegó a ser cero, empieza a bajar. Entonces solo tengo Bx y By cero. Entonces mire, ahora empieza a bajar. Bx sigue siendo del mismo porte y mire, By va aumentando. Mire. ¿Sí? Pues no se olvide. En el eje X la velocidad es constante. En el eje Y la velocidad es variable porque dependemos de la gravedad. ¿Sí? ¿Qué le parece? Entonces, primera conclusión. Cuando el cuerpo llega a su altura máxima, la velocidad en Y es igual a cero. Y no se olvide, mire el movimiento que crea la parábola. Entonces acá, mire, igual, otro movimiento. Describe una parte de la parábola. Nos dice que en X es 30 metros sobre segundo. Y en Y empieza en cero. Pues mire, vea. En este punto que se paró, Bx seguirá siendo 30, mire. En un segundo. Ha recorrido 5 metros, mire. By aumentó, de 0 pasó a 10. Mire, aumentó la velocidad. Pero solo en el eje Y. En el eje X sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Pilas con eso, muchachos. No se olviden. Solo en el un eje aumenta y disminuye. Miren, el siguiente segundo ya recorrió 15 metros y la velocidad ya aumentó a 10. En el otro, la velocidad sigue siendo 30 en X y en Y ya aumentó 20, mire. Hecho. Y ya ha recorrido 25 metros. ¿Qué le parece?
¿Qué opina? ¿Entendió el concepto? A ver, vamos viendo. Rivera, ¿entendió el concepto de movimiento parabólico? Sí. ¿Qué puede resumir? Forma una parábola, ¿no es cierto? Una. ¿Qué más nos puede decir? Que por una recta también se puede No le escucho. que por una recta también se puede formar una parábola. No le escucho. ¿Alguien más? Pero gracias, Rivera. A ver, Carrillo. Que es la unión del movimiento rectilíneo y circular. Ya, muy bien. Sí, pero ¿cómo se expresa en fórmula? En el eje X, movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y, caída libre. O si está subiendo, tiro vertical. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, muchachos. El resumen de la clase es que se componen dos movimientos, miren. Aquí las tres fórmulas de siempre que hemos visto durante todo el parcial. Y acá la única que tenemos, ¿cuál era la del MRU? La única que tenemos. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Y acá las tres de siempre. Esa es la idea, muchachos. Estamos empezando, tranquilos, estamos empezando este tema, ¿sí? La idea es que me entienda tres cositas importantes. Que forma una parábola o describe una parábola, que al mismo tiempo se mueve en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Y que los dos se mueven con movimientos separados, miren. Es como que están juntos, pero no revueltos. ¿Hecho? Y si no, hagamos otro resumen, mirará. Cuando yo movía el vehículo, miren, ¿qué se movía el vehículo de mi casa? En el eje X. Cuando yo lanzaba una pelota, ¿en qué se movía? Cuando yo dejaba caer en el eje Y. Pero ahora, ¿qué le estoy diciendo? Que usted va a hacer una parábola, mire. Entonces, a la misma vez se mueve en el eje X y se mueve en el eje Y. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Si usted desea, yo le paso la presentación que tengo. Sí, es media didáctica. Y yo con todo le voy a pasar uno o dos links máximo para que usted logre afianzar el conocimiento de movimiento parabólico. Porque una vez que usted entienda qué es el movimiento parabólico, créame que los ejercicios se le van a hacer fácil. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlos por separado, nada más. ¿Sí? Y cuando es necesario los junta. Cuando, por ejemplo, le pidan la velocidad total del sistema, que vimos que se junta con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Dígame. Armas, ¿qué le pareció este nuevo tema? Interesante. Sí, sí se da cuenta que, por ejemplo, le voy a contar para que usted vaya entendiendo. ¿Sabe por qué los basquetbolistas, los profesionales, de donde sea, hacen aro? Los buenos. ¿Por qué cree? Obviamente practican, pero ¿por qué? Por la simple física. Porque mirará, para que usted me entienda, le voy a dibujar la cancha de básquet. Vista desde arriba. Vista desde un dron. ¿Sí? Aquí está la mitad. Y aquí está el área de 3, ¿no es cierto?
¿Sí? Y aquí está el aro. Mire, un deportista, no sé si usted ha visto los basquetbolistas, siempre se paran en estas posiciones, o sea, en cualquiera de estas, sin topar la línea para que el aro valga 3. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y cuando lanzan el aro, ¿qué hacen? Un movimiento parabólico. Pero dígame una cosa, ¿sí se da cuenta que al ser un semicírculo, la distancia de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, es la misma? ¿Sí me entendió? El alcance es el mismo. En cualquier posición que se pone, el alcance es el mismo. Entonces, ¿qué significa? Donde yo me ponga en estas X, debo utilizar la misma velocidad para meter el aro. Entonces, ¿qué debo yo practicar? Los grados con que lanzo el balón y la fuerza con que lanzo. Una vez que me grabe eso, en donde yo me ponga, hago lo mismo. Por eso cuando vemos un partido de estos es como medio impresionante, ¿no? Que de donde se ponga, meten el aro. Una prueba más de que la física tiene mucho que ver con los deportes. Iguales en el fútbol, iguales en la jabalina, por ejemplo. Sí, en la jabalina, la lanza de la bala, en la natación. Sí, en todos los deportes se aplica la física. ¿Sí? Entonces yo voy a aprovechar que usted vio el tema de parábola para seguir dándole este tema. Hoy día ha sido una clase introductoria, nada más, introductoria. Vamos a seguir viendo este tema, no se preocupe, ¿sí? Es un tema que nos va a demorar un poquito más de tiempo que los anteriores, pero lo iremos haciendo con la única misión de que usted aprenda. Listo, muchachos. Déjenme tomarle lista y eso sería todo por el día de hoy. Albuja. Presente. Armas. Presente. Astudillo. Presente. Campo Verde. Presente. Carrera. Carrizo. Presente. Castro. Presente. Chipuxi. Presente. Córdoba. Presente. Díaz. Franco. Herrería. Presente. Y Bujés. Presente. León. Presente. Mata. Presente. Presente. Mejía. Presente. Minaya. Presente. Molina. Monta. Presente. Morales. Presente. Moreno. Presente. Mullo. Presente. Naranjo. Presente. Novoa. Presente. Ocaña. Presente. Parra. Presente. Pazmiño. Presente. Pérez. Presente. Villajo. Presente. Porras. Presente. Pulido. Presente. Rivera. Presente. Sánchez. Presente. Sevilla. Presente. Vargas. Presente. Llanes. Presente. Zárate. Presente. Listo, muchachos. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos la siguiente clase. Adiós.